Hola chicos, bueno, la idea es seguir con lo que empezamos a ver la clase pasada. Me pareció importante que pudieran afianzar el concepto de las derivaciones, ya que es clave para poder entender el cálculo del eje eléctrico. Por eso en la clase pasada se los mencioné rápidamente para retomarlo justamente hoy. Como ya les mencioné el otro día, que el eje eléctrico en definitiva es la sumatoria de todos los vectores de despolarización. Existe un eje eléctrico auricular cuando se calculan los vectores de despolarización de la onda P, un eje eléctrico ventricular cuando se utiliza el cálculo de los vectores del complejo QRS, pero en la práctica clínica siempre que hablamos de eje eléctrico se hace referencia justamente al eje eléctrico ventricular. Van a encontrar muchos métodos para la determinación del eje eléctrico, pero yo les voy a mencionar solamente dos que son los que se utilizan más frecuentemente. Entonces, como les dije, se entiende por eje eléctrico del corazón al cálculo de la dirección y sentido del vector eléctrico resultante de la suma de cada uno de los múltiples vectores que se producen en una cámara cardíaca y en un momento determinado. Después vamos a ver que ya hay valores asignados, a los cuales se los clasifica como normal, eje desviado hacia la derecha, eje desviado hacia la izquierda o extremo desviación. Volvemos al concepto entonces de las derivaciones. Esto ya recuerdan, es el triángulo de Beethoven. En la clase pasada vimos que la primera derivación, o D1, se obtenía mediante la diferencia de potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo. O sea, si vamos un poquito más atrás, teníamos las derivaciones que se clasificaban en derivaciones del plano horizontal y derivaciones del plano frontal. Dentro de las derivaciones del plano frontal teníamos las derivaciones unipolares y las derivaciones bipolares, y dentro de las derivaciones bipolares porque miden diferencia potencial entre dos puntos, teníamos D1, D2 y D3. Dentro entonces de la primera derivación D1, la diferencia de potencial se obtiene entre brazo derecho y brazo izquierdo, y yo les mencioné en la clase pasada que se calculaba el eje eléctrico utilizando un eje exaxial. ¿Y cómo se obtiene ese eje? Mediante la extrapolación de esta primera derivación D1 hacia el centro del corazón. Y van a ver que de manera arbitraria se le asigna un valor de 180 grados o 0 grados. Si se acuerdan, en la derivación D1, el electrodo explorador está a nivel del brazo izquierdo, y es por eso, como mencionamos la última vez, todo vector, que se acerque al brazo izquierdo va a generar una inflexión positiva, mientras que aquel que se aleje va a generar una inflexión negativa. La otra derivación es D2, que mide la diferencia de potencial entre brazo derecho y la pierna izquierda. ¿Sí? Si extrapolamos esta derivación, vamos a obtener esta gráfica y se le asigna el siguiente valor, así no las tapo, de menos 120 grados y de 60 grados. Nuevamente acá el electrodo explorador se encuentra a nivel de la pierna izquierda, y es por eso que todo vector que se acerque a mi pierna izquierda va a generar una inflexión positiva, y aquel que se aleje una inflexión negativa. Y por último tenemos la derivación D3, ¿sí? D3 mide la diferencia de potencial entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Si recuerdan, el electrodo explorador se localiza a nivel de la pierna izquierda, y es por eso que también la inflexión, cuando el vector se acerque, va a ser una inflexión positiva, y cuando se aleje, una inflexión negativa. Esto es el triángulo de Beethoven extrapolado al centro del corazón, y ahora tenemos que sumarle las derivaciones unipolares de los miembros, es decir, ABR, ABL y ABF, y van a ver que tienen la particularidad de que por cada derivación bipolar tenemos una derivación unipolar que le es perpendicular. La derivación perpendicular a D1 es ABF. Y si se fijan, ABF tenía su electrodo explorador a nivel de la pierna izquierda, y es por eso que cuando el electrodo se acerque hacia mi pierna izquierda, la inflexión va a ser positiva, mientras que cuando se aleje, la inflexión va a ser negativa. Tiene un valor asignado de más 90 grados en la parte inferior del cuadrante y de menos 90 grados en la parte superior. Luego tenemos la perpendicular a D3, que en este caso es ABR,
y ABR tiene un valor asignado de menos 150 grados o más 30 grados. Si se acuerdan, mi electrodo explorador se localizaba a nivel del brazo derecho, por lo tanto, todo vector de despolarización que se acerque al brazo derecho va a generar una inflexión positiva, y por el contrario, aquel que se aleje va a generar una inflexión negativa. Y esto es importante que tengan en cuenta que la polaridad del complejo QRS no tiene nada que ver con la positividad o la negatividad de los grados, sino que estos valores en grados son asignados de manera arbitraria y ya está estandarizado, independientemente de la polaridad del complejo. Y por último tenemos que la perpendicular a la derivación D2 va a ser ABL, que tiene un valor de menos 30 grados o más 150 grados, y si se acuerdan, el electrodo explorador se localiza a nivel del brazo izquierdo, por lo tanto, todo vector que se acerque va a generar una inflexión positiva, y cuando se aleje, una inflexión negativa. Así se conforma el eje exaxial. Es importante que recuerden cuál es la perpendicular para cada una de las derivaciones bipolares, y para eso se utiliza una memotecnia, que es FLOR. Entonces recuerden que para ABF la perpendicular va a ser D1, para ABL va a ser D2 y para ABR va a ser D3. Vamos a hacer un pequeño repaso entonces con respecto a las derivaciones. Para esta determinación son las derivaciones frontales. El sistema de eje se describe como grados observando el corazón de frente en una proyección antero-posterior, y es recomendable memorizar o tener a la mano la gráfica clásica de las derivaciones en relación a la dirección de sus ejes correspondientes. En corazones normales, el ventrículo izquierdo es el que tiene mayor masa muscular, por lo tanto va a tener mayor fuerza eléctrica para manifestar el eje, por lo cual sabemos que el vector principal se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Los grados del eje están relacionados a los vectores que estudia cada derivación, utilizando este círculo de derivaciones frontales para una adecuada orientación. Los rangos exactos de un eje eléctrico normal varía entre menos 30 y más 110 grados. Cuando este supera el rango de menos 30 grados, se denomina el eje eléctrico con desviación hacia la izquierda. Cuando este se encuentra entre más 110 y 180, se denomina eje eléctrico con desviación a la derecha. Y cuando el eje supera los 180 grados, se denomina un eje eléctrico indeterminado. Bien. Entonces, fíjense, a modo de resumen, tienen acá la gráfica, ¿sí? Van a ver en línea llena el sector en el cual se encuentra el electrodo explorador, y por lo tanto voy a tener una inflexión positiva cuando el vector se acerque, ¿sí? Van a encontrar también acá pequeñas variaciones, acá recién decíamos de menos 30 a 110 grados, pero básicamente la nomenclatura que se maneja es esta: normal entre menos 30 y 100 grados, a la derecha entre 100 y 180 grados, a la izquierda entre menos 30 y menos 90 grados, y extremo entre menos 90 y 180 grados. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el eje eléctrico? Entonces, como dijimos, la manera sencilla en la cual puedo estimar a partir de cuadrantes es tomando dos derivaciones perpendiculares entre sí. Habitualmente lo que se utiliza es D1 y ABF, que son derivaciones unipolares y bipolares perpendiculares. Entonces, en este caso, ¿qué voy a ver? ¿Cómo se encuentra mi primera derivación? D1, ¿sí? Si se fijan acá, con respecto a la línea isoeléctrica, la derivación va, el complejo QRS va hacia arriba, por lo tanto mi complejo QRS es positivo. Si yo me acuerdo, en la primera derivación D1, mi electrodo explorador se encuentra en el brazo izquierdo, por lo tanto va a ser positivo todo este segmento. Perdón, todo lo que esté a la izquierda de mi cuadrante va a ser positivo. O sea que yo sé que mi eje eléctrico va a estar por lo menos a partir de D1 en este mi cuadrante. Ahora voy a ir a buscar la perpendicular a D1, que dijimos será ABF. Si me fijo ABF, veo que ABF es positiva, ya que el complejo QRS va hacia arriba con respecto a la línea isoeléctrica. ¿Cómo se encuentra ABF? Si se acuerdan, el electrodo explorador en ABF se encuentra en la pierna izquierda, por lo tanto, va a ser positivo todo lo que esté en el hemicuadrante inferior. Y yo lo que tengo que ver es en qué parte de mis cuadrantes se superponen o coinciden ambas derivaciones.
Entonces yo había dicho que este segmento era positivo para D1 y que para BF este segmento va a ser positivo. O sea que yo sé que coinciden entre 0 y más 90 grados. O sea que puedo decir que mi eje eléctrico está preservado. Una manera sencilla, si no, es recordar que si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje va a estar normal, que si D1 es positivo y ABF es negativo, el eje va a estar desviado hacia la izquierda, que si D1 es negativo y ABF es positivo, estará desviado hacia la derecha, y si es negativo, estará desviado hacia la extrema o indeterminada. Les pongo un videito donde se ve más gráficamente. El más utilizado en la práctica clínica es el de los cuadrantes. En este método utilizamos solo dos derivaciones perpendiculares para poder separar en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores, con una división derecha-izquierda. La derivación que nos va a permitir dividir el corazón en mitad derecha e izquierda es de 1, ya que su exploración eléctrica corre de 0 a 180 grados. Cuando esta derivación tiene predominio de voltaje positivo, nos indica que el eje se encuentra en algún punto de la mitad izquierda. Cuando es de predominio negativo, el eje se encuentra en algún punto de la mitad derecha. Con solo el estudio de la derivación de 1 no podemos determinar si el eje se encuentra en la mitad superior o inferior. Para eso necesitamos una derivación perpendicular a D1, la cual es AVF, que nos va a permitir dividir la situación anatómica del eje en una porción superior e inferior. Cuando el predominio es positivo en AVF, el eje se encuentra en algún punto de la mitad inferior, y cuando el predominio es negativo se encuentra en un punto de la mitad superior. Con este principio podemos hacer el análisis de D1 y AVF para poder determinar el cuadrante del eje eléctrico, y utilizamos de orientación la siguiente tabla. Si tenemos D1 positivo y AVF positivo, eso es un eje normal, ya que se encuentra entre 0 y más 90 grados. Si tenemos D1 positivo y AVF negativo, el eje se encuentra desviado hacia la izquierda, ya que se encuentra entre 0 y menos 90 grados. Cuando tenemos D1 negativo y AVF positivo, es un eje desviado hacia la derecha, ya que se encuentra entre más 90 y 180. Y si tenemos D1 negativo y AVF negativo, es un eje indeterminado que se encuentra entre 180 y menos 90. En este ejemplo, podemos ver que se encuentra D1 y AVF con predominio positivo, por lo cual el eje se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo entre 0 y más 90 grados, lo cual es un eje normal. En este otro ejemplo podemos observar que D1 se encuentra negativo y AVF isobifásico, por lo cual el eje se encuentra en el cuadrante inferior derecho, y al ser isobifásico a AVF, el eje exacto se encuentra a 180 grados, siendo un eje desviado a la derecha. En este último ejemplo podemos observar que D1 se encuentra positivo y AVF negativo, por lo cual el eje se encuentra en el cuadrante superior izquierdo entre 0 y menos 90 grados, siendo un eje desviado hacia la izquierda. Ahora vieron que en ese ejemplo lo que hizo fue calcular precisamente cómo estaba el eje eléctrico. Ahora, ¿cómo yo puedo hacerlo de manera más precisa? Fíjense, acá tengo un electrocardiograma. Entonces, lo que voy a ver es una derivación donde el complejo QRS se encuentra isodifásica, es decir, tanto positiva como negativa, en igual cuantía. Y una vez que localizo esa derivación en la cual está isodifásica, voy a buscar la derivación que es perpendicular. Si el complejo QRS es predominantemente positivo, el eje eléctrico estará en su dirección, mientras que si el complejo QRS es predominantemente negativo, estará en dirección opuesta. Entonces, tomando este ejemplo, fíjense que acá tengo la derivación de 3, que es isodifásica. Si se acuerdan, la derivación perpendicular a D3 era ABR. Y voy a ver cómo está ABR. Si se fijan, ABR va hacia abajo, es decir, que mi derivación ABR es negativa. Entonces, si la derivación es negativa, estoy diciendo que se aleja de mi brazo derecho. Entonces, cuando voy a mi sistema hexaxial, recuerdan que yo tengo acá ABR, mi electrodo explorador se encontraba en el brazo derecho, por lo tanto, si fuera positiva, tendría que encontrarse sobre este lado del cuadrante, pero vi que mi derivación era negativa, por lo tanto, mi vector se está alejando de esta derivación. Es decir, que mi complejo QRS, mi eje eléctrico, se encuentra en más 30 grados.
¿sí? Esto solamente se puede calcular el eje, el valor exacto del eje, primero recordando los valores asignados a cada una de las derivaciones, y después siempre que haya en el electrocardiograma un eje que sea, perdón, un complejo que sea isodifásico. Y lo que me va a dar el valor asignado va a ser la polaridad del complejo QRS en su perpendicular. En la práctica se utiliza más el sistema de los cuadrantes, ya que es más rápido y más intuitivo. Otro ejemplo de cálculo preciso del eje eléctrico, ¿sí? Fíjense de vuelta, busco un complejo que sea isodifásico, en este caso lo que voy a tener es ABL, y la perpendicular de ABL, si se acuerdan, es D2. Cuando voy a ver a D2, D2 se encuentra positiva. Si se acuerdan, D2, el electrodo explorador, estaba en la pierna izquierda, por lo tanto va a ser el cuadrante inferior. Si se acerca hacia acá, voy a tener un complejo QRS de polaridad positiva, ya que se está acercando a mi electrodo explorador. Por lo tanto, el valor de mi eje eléctrico se encuentra a este nivel en más 60 grados. ¿Para qué sirve el eje eléctrico? La determinación del eje sirve para el crecimiento o diagnóstico de crecimiento ventricular, para el diagnóstico de bloqueos de rama, para diagnósticos de bloqueos fasciculares de rama izquierda y para determinar la posición del corazón. Entonces, vimos la manera rápida a través del sistema de los cuadrantes o bien una manera precisa mediante la utilización de una derivación que tenga un complejo isodifásico. Esto es cuestión de práctica, en las próximas clases podemos poner algún otro ejemplo. ¿Sí? Y seguimos con otro tema.